Bueno, son las 19 minutos, están viendo señal en directo en esa ventanita que hemos abierto para estar pendientes de lo que está sucediendo con esa operación policial de la policía y del ejército en Francia, en ese barrio de Saint-Denis, del norte del país. La última hora, enseguida vamos a ir a recopilar con Ana Blanco, de aquí a 5 minutos, en apenas 5 minutos. La última hora que nos comunicaban desde allí es que estaban montando un hospital de campaña en la zona, así que vamos a ir viendo lo que vaya sucediendo desde ahí. David, al principio yo le preguntaba al ministro también, la sensación, al principio, por lo menos cuando nos hemos enterado de la noticia de estar viviendo algo similar a lo que sucedió aquí tras el 11M en Leganés. Sin ninguna duda. Yo recuerdo aquel marzo de 2004, los ataques tan cruentos en la estación de Atocha y en algunos de los trenes, en Santa Eugenia, en El Pozo, y días después aquel edificio en el que se vivió una explosión en Leganés, donde se suicidaron varios de los terroristas con artefactos explosivos. A mí, el otro día, cuando empezamos a escuchar, el viernes por la noche, estábamos cerrando el periódico, ya teníamos toda la primera hecha y ya estábamos cerrando la primera edición, y de repente empezamos a oír a través de agencias que había explosiones. Me recordó, fíjate, en los primeros momentos de aquellos atentados de 2004, que parece que nadie recuerda. Madrid fue la primera capital atacada en Europa. Todo el mundo recuerda Londres, el 7 de julio de 2004, todo el mundo recuerda el 11S, pero es que aquí en España vivimos, meses después de aquella desafortunada intervención en Irak, vivimos uno de los peores atentados en el corazón de Occidente. El hecho de que 11 años después estemos hablando de ataques del mismo tipo, sean atribuidos a Al-Qaeda, a lobos solitarios, como decía el ministro, indican que hay una situación que no está en absoluto resuelta. Yo creo que hay muchas lecciones que aprender. Estados Unidos fue atacado por primera vez por islamistas en 1993. Se puso un coche bomba en los bajos de las Torres Gemelas. Explotó, pero como era una chapuza, no sucedió nada. Ya se habló entonces de Osama Bin Laden. Ya empezó a sonar el nombre. Tardarían casi una década en dar aquel gran atentado. Pero todo lo que se ha intentado no ha funcionado. La integración es un fracaso. París está lleno de guetos. El peor de los guetos está en Bélgica, en Bruselas. Y estamos viendo ahora operaciones en las que se intenta sacar a terroristas de allí. Y las intervenciones unilaterales, como la que se ha vivido en Irak, no están funcionando. Entre las novedades que aportaba en este caso el ministro, mientras hemos estado esta mañana charlando con él, Carmen, nos hablaba de esa minuciosidad a la hora de preparar los atentados, que él comentaba que con sus homólogos de la Unión Europea, en su visita que ha estado en Bruselas con ellos, le hablaban de, nos revelaba este caso, nos daba una novedad, que era la estrategia de que, por ejemplo, los que estaban en el estadio Saint-Denis no tenían realmente intención de entrar, tanto el que se explotó también en otra zona de París era para desviar la atención y realmente dejar que los terroristas que estaban minuciosamente, como decíamos, pendientes de lo que tenían que hacer esa operación por la zona de ocio, por Bataclan. Bueno, la gran operación parece que al final era la discoteca, ¿no? Claro. O sea, era en la sala de fiestas, por lo que ha relatado, ¿no? O sea, primero vamos a poner un poco nerviosos a los policías que están en el estadio, después vamos a bloquear que de repente se inmoló solo ahí en una calle y tal, y luego ya vamos a hacer la gran operación, ¿no? Yo de todas maneras, antes de seguir, le quiero decir una cosa al compañero, porque ha relatado efectivamente todos los atentados que hemos venido sufriendo, y resulta que en el caso del 11M es el único que fue porque intervinimos en Irak, que como te acaba de decir el ministro, no fue una intervención, pero bueno, es igual, el mantra sigue repitiéndose y se repite como un papagayo. O sea, tuvimos el 11M porque España estuvo en Irak. Bueno, pues chico, yo creo que a estas alturas ya ha quedado demostrado que no es que primero España no estuvo militarmente allí, y segundo que antes y después ha habido ataques iguales o similares y no tuvieron nada que ver, Carmen, no tuvo ninguna relación, no pasa nada. Estuvimos en Irak, Aznar lo anunció, pero vamos a ver, estuvimos apoyando. Déjame que estoy hablando yo ahora. Estuvimos luego apoyando. Tú dices lo que quieras, que ya lo has dicho.
y a, pues vale, George Bush, pero no tiene ninguna relación, es lo que me estás diciendo. No hubo ninguna relación entre la guerra de Irak y los ataques. No te pregunto, ¿puedo tenerla o no? Si tú mismo estás viniendo de ataques anteriores, ¿qué tenía que ver ahí todavía la guerra de Irak si no se había producido? Pero en fin. ¿Cómo que no se había producido? Con si se produjo los ataques meses antes. del World Center que acabas de... No, digo, la guerra de Irak se produjo pero te quiero decir, tú has venido relatando, después... que no quiero discutir contigo, pero has venido relatando una serie de atentados y todavía algunos de esos atentados ni siquiera se había producido la guerra de Irak. Es una visión muy particular de la historia, pero bueno. Pues vale. Como la tuya, que resulta que en el caso de España sí que fue por la guerra de Irak, pero los otros no sabemos. No estoy diciendo que los otros. Sin embargo, estoy muy de acuerdo contigo. He dicho que están todos relacionados con operaciones unilaterales, excepto los primeros. El plan que nos ha hecho el ministro, que parece que también está muy claro sobre qué hacer allí, a mí me hubiera gustado preguntarle, ¿y qué hacemos aquí? Porque como acabas de decir, y tienes toda la razón, nuestros barrios, y barrios como el Molenbeek en Bruselas, que ahora resulta que allí es que hay mucha pobreza, es que hay mucho paro, es que los tenemos en guetos. Bueno, ¿qué hacemos con todo eso? O sea, si no los hemos sabido integrar o no, ellos no se saben integrar, ¿cuál es la solución? Es que yo ahí veo un gran problema, porque no vienen de allí, están aquí con nosotros. Entonces, ¿qué hacemos para que pues toda esta gente que ya tenemos aquí pues se sienta mejor o no sé cuál es la solución? Porque nadie de la habla de pobreza cómo del que estás hablando aquí. del barrio de Molenbeek, que Le Figaro ya le llama Molenbeekistán, pues no es cierto. Que también es otro mantra. El terrorista que puede ser que esté ahora en Saint-Denis, que es el cerebro que organizó los atentados en Siria y que además daba entrevistas a la revista del Daesh como si fuera, y salía guapo, como si estuviera en el Ola, posando con fotos estupendas, porque tienen además una producción gráfica y para realizar vídeos impresionantes. La verdad es que tienen unos medios bastante buenos, mucho más buenos de los que puedan tener revistas o medios españoles que salen a diario. Estudió en un buen colegio de ese barrio, estuvo en un instituto de clase media allí en Molenbeek, y allí pudo moverse con toda libertad, coger a los hermanos Abdeslam y a otros más, y en ese barrio donde confluyen un montón de atentados producidos en los últimos años. Quiero decir, no solamente este Bataclan, sino el tren de alta velocidad, aquel intento que hubo cuando el tren de alta velocidad entre Bélgica y Francia, también llevaba a ese barrio, Charlie Hebdo llevaba a ese barrio. Entonces, ¿por qué ha pasado 20 años en Molenbeek, que está además a pocos kilómetros de la sede de la Unión Europea, donde el ministro, por ejemplo, van allí? Exactamente, y van allí a reunirse todos los líderes europeos y tienen allí a un rato el mayor nido yihadista de Europa. En los mercados vuelve el miedo al terrorismo y hoy las bolsas registran caídas de un 1%. Vamos a ir hasta la Bolsa de Madrid. Amparo García, muy buenos días. Buenos días. Sí, como casi todos, los inversores tampoco pierden de vista lo que está pasando en París. El temor al terrorismo está provocando caídas en aerolíneas y hoteleras, en el sector turístico, el más afectado por las pérdidas económicas que puedan derivarse de todos estos ataques. Estamos viendo a las bolsas perder en torno al punto porcentual. De buena mañana el IBEX 35 aquí ya se ha quedado sin el nivel de los 10.300 puntos. Se está moviendo en los 10.270 con las principales cadenas hoteleras al frente de las caídas. Accor, la cadena hotelera francesa, se está dejando en torno a 2 puntos porcentuales en un CAC, en una plaza parisina que está perdiendo en torno al punto porcentual. Como curiosidad, contaros que cae el sector turístico en bolsa, pero sube el sector relacionado con defensa, con armamento. Thales y BAE son dos ejemplos, están subiendo más de un 3% en las plazas europeas. Gracias, Amparo. Momento de actualizar la información. Son las 10:18 pendientes de esa operación policial en París. Ana. Hola, pues lo último que sabemos es que entre los detenidos en esa operación policial en Saint-Denis no está Abdel Hamid Abaoud. Él no es uno de los detenidos, el presunto cerebro de los atentados de París, al hombre que consideran ideólogo de los ataques del viernes pasado, no lo han detenido. También nos confirman que la policía no está buscando a nadie que haya huido en esa operación policial en el piso de Saint-Denis. La operación sigue abierta. Vamos a hablar con Víctor García Guerrero. Él ha estado desde primera hora de la mañana
en ese distrito del norte de París. ¿Quién nos puede confirmar esas informaciones que hablan de disparos durante la mañana y de 5 policías heridos leves? No sé si lo sabes, Víctor, si tenéis ahí esos datos. Sí, los acabo de recibir, los proporciona la Policía Nacional. Son 5 miembros, 5 agentes de la policía heridos leves durante el asalto que se produjo en torno a las 4:15, 4:20 de la mañana. Hemos podido hablar con un par de vecinos, escucharon fuertes detonaciones, ráfagas de ametralladora en plena madrugada, en la hora, esas 4 de la mañana en la que suelen producirse estas operaciones de asalto por parte de fuerzas especiales, cuando se dan estas circunstancias, y ahí habrían sido, o resultado heridos, 5 policías leves. También, como dices y bien apuntas, Ana, la policía no busca a nadie, es decir, que no hay en estos momentos ningún sospechoso que pueda haber escapado después de la intervención en ese apartamento de esa calle céntrica de este distrito de Saint-Denis. Ahí recordamos que, según las informaciones oficiales que hay en estos momentos proporcionadas por la Fiscalía, hay una mujer muerta, una terrorista que se habría hecho explotar, que se habría inmolado con un cinturón explosivo durante el asalto, y que hay varios detenidos, 3 personas que fueron detenidas en el interior del apartamento y 2 fuera de ese lugar. Una de esas personas detenidas fuera podría ser el dueño del local, que habría alquilado, según ha dicho a la televisión BFM TV de Francia, un canal Todo Noticias de la República Francesa, habría dicho que un amigo le pidió que alojase a 2 amigos de Bélgica que necesitaban un lugar para beber agua y para rezar. Ahora mismo nosotros estamos en una calle aledaña al centro, cercana al lugar de los hechos, pero no con vistas a la calle, donde todavía hay una fortísima presencia policial que rodea el lugar donde se ha producido el asalto. Aquí la situación es de espera, de expectación, y hace en torno a 20 minutos, media hora, hemos escuchado una detonación, pero no podemos decir de ninguna manera que se trate o que tenga que ver con los hechos que están produciéndose, como digo, desde las 4:20 de la mañana en este distrito del norte de París. Gracias, Víctor. Vamos a estar pendientes de cómo se van confirmando esas informaciones y conforme avancen las horas y la policía de datos sobre la investigación en ese piso donde se ha producido el asalto, los iremos facilitando. Nuevamente mencionábamos al comenzar esta conexión, Abdelhamid Abaoud es el hombre al que buscan en este momento, uno de los que buscan, porque hay varias pistas, y conducen a Bélgica. Volvemos a hablar con Íñigo Herraiz. Íñigo, nos hacías antes una breve descripción de su historia. A él se le relaciona con varios intentos de atentados solamente este año. Sí, cada vez cobra más fuerza esa conexión entre los atentados de París y Bélgica, y esa conexión pasa por el barrio de Molenbeek, una población, una comuna de Bruselas, de población mayoritariamente musulmana, castigada por el paro y por el desarraigo, y que aparece ligada con buena parte o la gran mayoría de los atentados cometidos en suelo europeo durante los últimos años. De allí son también algunos de los implicados en los atentados de París. De allí sería el presunto cerebro de esos atentados, Abdelhamid Abaoud, un hijo de inmigrantes marroquíes que nació allí en 1987, vivió allí, creció allí, se radicalizó allí, tuvo sus primeros contactos con yihadistas allí, y de allí partió para Siria, donde se habría convertido en uno de los verdugos del llamado Estado Islámico. Su nombre aparece también ligado con el de una célula desarticulada este año en Verviers, en Bélgica, en una redada policial en la que fueron abatidos 2 terroristas. El propio Abaoud contó a una publicación yihadista que había vuelto desde Siria para sumarse a esa célula, pero tuvo que regresar a Siria ante la presión policial. Como decíamos, Abaoud podría estar en París, según esas informaciones, y por lo tanto, si estuviera allí, no sería la primera vez que abandona territorio sirio para regresar a Europa. Gracias, Íñigo. Lo que podemos añadir es que no ha sido detenido en esta operación policial. El objetivo fundamental era localizarle. Vamos a irnos a Alemania. Ayer se suspendió en Bélgica el partido que tenía que jugar España, y se suspendió en Hannover el que iban a jugar las selecciones de Alemania y de Holanda. Parece ser que hubo una sospecha de que podía haber un artefacto, una explosión, un ataque en el estadio de Hannover. Angela Merkel, Miguel Ángel García, creo que reúne al gabinete de crisis hoy por la mañana, y creo que tú tienes datos de que de momento no han encontrado nada sospechoso. No, hasta ahora no han encontrado nada, ni se ha detenido a nadie. Simplemente la policía encontró anoche
en un tren de alta velocidad un paquete simulando una bomba de imitación que finalmente la policía hizo explosionar. Fue cuando descubrió que era sencillamente una imitación, no había explosivo dentro. Una viajera vio a un hombre depositarla y huir. Aparte de eso, no han encontrado nada más. Aquí, aunque continúa la operación policial en Hannover, los medios siguen informando de que detrás de todo esto quizá podría estar un hombre vinculado a un grupo terrorista del norte de África. Otros medios dicen que los servicios secretos franceses habían avisado de que podría ser una célula durmiente de un grupo terrorista de Irak. En cualquier caso, nada en concreto. Y hay que recordar que ayer también aquí en Alemania se detuvo a 7 personas en la zona de Aquisgrán, que al final también resultó ser una falsa alarma. Había sido por la denuncia de una persona que creyó haber descubierto a uno de los que habían huido de París. Angela Merkel reunió ya su gabinete para analizar la situación. Recordemos que Alemania, y ayer lo recalcó el ministro, no solo Alemania, sino Europa, está ante una situación muy seria. Gracias, Miguel Ángel. El rey Felipe viaja hoy precisamente a Alemania. Antes de despedirnos, queremos añadir la leyenda que han colocado en la sala Bataclan. Recordamos que es allí donde hubo más víctimas en los atentados del viernes. La libertad es un monumento indestructible. Ese es el espíritu que mueve a París a superar lo ocurrido. Gracias, Ana. Pues con ese lema, ese de la libertad es un monumento indestructible, nos quedamos. Enseguida vamos a seguir actualizando la información, pero también tenemos tiempo para analizar. Entre las últimas horas, la propia corresponsal de Radio Televisión Española en París, que es Aurora Mínguez, decía que acababa de empezar ya el Consejo de Ministros en el Elíseo, en el que se va, en este caso, a tomar esas medidas del estado de emergencia, alargarlo y prolongarlo durante 3 meses, a pesar de que ese asalto, como les decíamos, todavía no ha terminado. Y parece ser, David, que decían que desde un poquito antes de las 10 de la mañana estaban reunidos allí en el Elíseo, precisamente Hollande, Cazeneuve y el propio Valls, siguiendo un poquito cómo estaba yendo toda la operación policial. Está tomando una serie de medidas muy enérgicas François Hollande. Está actuando como un presidente en guerra. De hecho, lo decía antes el ministro Margallo aquí, dentro del Tratado de la Unión Europea. Es curioso que no se acogieran al Tratado de la OTAN, sino al de la Unión Europea, y que no citaran un ataque terrorista. Hay un artículo que insta a todos los miembros a apoyar a Francia o a cualquier país miembro si hay un ataque terrorista, sino a un acto de agresión armada. Exacto. Esto viene a confirmar la tesis de que Hollande está construyendo la narrativa de que Francia es un país en guerra, y de momento ha anunciado cambios en la Constitución para permitir más registros sin permiso judicial. También para poder asignar zonas de residencia obligatoria a ciudadanos sospechosos de terrorismo. ¿Qué significa esto? Si tú vives en esta vivienda A, pero te quieren circunscribir a un barrio B, te tienen que poner en un piso del gobierno y tienes que vivir bajo una vigilancia permanente. Esto para poder aislarlos de los núcleos donde se puedan estar tramando atentados como el que vimos el otro día. En realidad son medidas excepcionales que lo que van a hacer es reforzar al Estado y dar más poderes ejecutivos al Gobierno para actuar en una situación tan excepcional como esta. Medidas excepcionales para una situación excepcional, para una guerra obviamente. Excepcional, y sí. Parece ser, ¿no? Parece, por la unidad que se ha visto, que tanto políticamente como entre la población hay bastante unanimidad en el que están en este momento más por la seguridad que por preocuparse por pues eso, la libertad de que puedan entrar en tu casa, porque obviamente pues la gente normal no está pensando van a entrar en mi casa, sino que las operaciones irán dirigidas a lugares y a personas pues sobre las que se tenga la más mínima duda de que puedan estar en esto, ¿no? Entonces, yo creo que ese debate ahora mismo, o por lo menos en este momento, no se está dando en Francia. Hay unos límites, porque no se está dando en Francia. Todos recordamos, o sea, unanimidad en el total 11S, sobre la necesidad de que el Estado ponga todas las medidas necesarias para garantizar. Tampoco hay. No hay unanimidad. Prácticamente. ¿Qué están en dos hablando de decir que hay bastante debate precisamente por la reforma constitucional, si debe ser la seguridad la que prime. No digo yo que no esté de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo en que Hollande haya presentado esta reforma de la Constitución, porque además, como decía el ministro, es necesario que ante situaciones nuevas las leyes se adapten.
pero que hay un debate en la sociedad francesa es evidente. Pero Carmen, sería ilógico que no hubiera un debate de este tipo. Pues no lo están reflejando los medios de comunicación, perdóname, o sea, para nada. Es normal que haya un debate. Después del 11S hubo medidas muy incómodas en Estados Unidos de seguridad en los aeropuertos que sufrimos todo el mundo a diario, todo tipo de controles, no se pueden entrar líquidos. Bueno, pues hubo un debate. Y hubo mucha polémica, hubo mucha polémica con la ley Patriot, hubo mucha polémica con la ley Patriot que aprobó George Bush, y con otro tipo de medidas como las cárceles secretas, que no podemos dar carta blanca a un gobierno a hacer lo que le dé la gana. Es normal que haya un debate. ¿Cómo crees? Las cárceles secretas y poder entrar en determinadas viviendas donde hay determinados sospechosos, vamos. ¿Hay unos límites o no hay unos límites? Tú la misma lo estás admitiendo. Debe haber un debate y no se puede hacer cualquier cosa. Claro que ya se está debatiendo en el Congreso francés. Ante la petición que ha hecho, en este caso, François Hollande a sus socios europeos, ¿cuál va a ser la respuesta de los gobiernos de los 28? Pues la verdad que por el momento mucha palabrería, mucho apoyo político. Pero sin concretar. Pero sin concretar nada. ¿Pero qué hay que concretar a estas alturas? No, todavía no se puede concretar nada, pues porque no les ha pedido nada concreto. Un plan para ir allí y ver qué se hace. ¿Qué quiere decir ir allí, Carmen? Tendrá que decir España... Sobre el terreno. Sobre el terreno. ¿Crees que Europa debe ir a enviar soldados a Siria? Pero si no se trata si Europa creemos o no creemos nada. Esa experiencia en Irak fue maravillosa. ¿Qué le está pidiendo Francia? Es que eso es la estrategia que estás tú planteando, David. Pero ¿qué quiere Francia que hagamos? Yo no planteo ninguna estrategia. Sí, nos estás haciendo unas preguntas y pensamos o piensa Carmen que debe ir una fuerza terrestre, que ella ha dicho. Que es terrible, que sería malísimo y tal. Pero yo creo que lo que hay que contestar es qué quiere Francia de sus socios Señores, europeos. Estamos pendientes de esa imagen en directo, que nosotros estamos ya prácticamente casi mirando de reojo mientras estamos charlando, y me decían los compañeros que empezaba a haber movimiento. Les recordamos que esa operación se está centrando en un edificio de ese barrio de Saint-Denis. Parecía que había movimiento. La verdad que es con ese momento... Este tejado que hay ahí puesto ahora mismo no nos permite ver con claridad la puerta que había ahí, pero parecía que había la sensación como que estaban sacando a alguien esposado, ¿no? Algún detenido de los que estuvieran ahí dentro. Les recordamos, desde las 4:30 de la mañana, ya van 6 horas. Las 4:20, nos decía uno de los testigos que vivía en el barrio de Saint-Denis. Está el barrio, como ven, completamente paralizado, con la policía, con el ejército. Como decíamos, para intentar el gran objetivo era intentar localizar al cerebro de los atentados, Abdelhamid Abaoud. Según la propia Ana Blanco, que nos contaba desde la corresponsalía de París, parece que ya se ha confirmado que el cerebro de los atentados no estaría entre los detenidos, pero lo que sí que no se descartaba era que estuviera todavía atrincherado en ese lugar, en ese apartamento. Como les decíamos, la zona sigue acordonada, se han escuchado ráfagas de disparos desde primera hora y vamos a estar pendientes de cualquier movimiento que se vaya produciendo desde allí. Recordarles que las últimas informaciones que nos estaban trasladando nuestros compañeros desde allí sí que hablaban de la confirmación de 2 terroristas muertos. Uno sería esa mujer que estaba atrincherada y que habría detonado ese cinturón explosivo en el interior. También un terrorista. Esa es la imagen. Mira, me dicen que ahora vamos a poder ver esa imagen. Ese era el momento en el que parecía que había alguien semidesnudo que estaban sacando. Ahí lo están viendo. No sé si se fijan con dificultad. Cerquita ahora donde está ese cubo de la basura, caminando con dificultad. Ahí lo vemos. Exactamente, será el momento. Hace tan solo un minuto que hemos podido recuperar para que ustedes lo vean y lo veamos nosotros, para que ustedes vayan comprobando. Entre los datos, como les decíamos, que se habían confirmado ya nuestros compañeros, los últimos datos, esos 2 terroristas, uno la mujer que se habría detonado ese cinturón explosivo, después estaría otro terrorista que en este caso podría haber sido abatido por un francotirador. En el balance, en este caso, de policías heridos, ya habíamos confirmado que eran 5 los policías heridos leves, según los datos de la propia policía, y también que se habían escuchado algunos disparos en los últimos minutos ahí en Saint-Denis. Y importante que ya no, o sea, que no hay noticia ya de que haya ninguno que haya huido, que eso también era otro dato hasta hace poco, que uno de los terroristas había huido. Bueno, no ha huido, lo cual es una buena noticia. Antes, por seguir con... vamos a ver, Francia quiere 2 cosas. Una,
en el plano interior y otra en el plano exterior. Yo creo que lo ha dejado bien claro. O sea, quiere que la comunidad internacional le acompañe en esta batalla, en esta destrucción, y esas mismas palabras las ha utilizado Putin, la destrucción del Daesh. O sea, yo creo que es evidente. O sea, le está pidiendo a la comunidad internacional que todos unidos hagamos frente a esta gente que nos quiere matar, que quiere acabar con nuestras libertades y con nuestra democracia. Yo creo que, vamos, que luego lo que haga la comunidad internacional no lo sé. Parece que mucho entusiasmo por parte de algunos no hay, porque piensan, pues como nos ha contado el ministro Margallo, que puede haber otra posibilidad, que están es la sacando, de hablar mira, con... están sacando un policía medio herido que está acompañado por otros 2 compañeros, que va todavía él con el casco y está como medio cojeando. Lo vemos que estaba saliendo de ese domicilio. Disculpa, Carmen, que estábamos viendo esa imagen que estamos viendo de ese barrio de Saint-Denis, en esa operación, donde todavía oficialmente no se ha dado por finalizada esa operación. Así que supongo que con cuentagotas vamos a poder ir ofreciéndoles toda la última hora, Carmen. No, un poco eso en el plano internacional, y en el plano nacional pues lo que estamos viendo, o sea que al final son operaciones inmediatas de la policía, de las fuerzas de seguridad, pues como ocurre aquí, ¿no? Que son muy puntuales y muy en este momento, pues yo que sé, a lo mejor no hay tiempo para reunir entonces pues el gobierno se quiere dotar de unos instrumentos que le permitan hacer estas operaciones con la rapidez y la prudencia y la paciencia, digamos, hasta también, pues para llevar a buen puerto estas operaciones. Yo creo que es que la posición de Francia es clarísima. Sí, lo que yo creo, viendo estas imágenes y este estado de excepción en las calles de Saint-Denis, es cuánto tiempo nos vamos a seguir sorprendiendo de este tipo de ataques. Bueno, recordar que el propio Valls esta semana anunciaba y decía abiertamente en la radio pública francesa, en este caso, que tenía que estar acostumbrados los ciudadanos franceses y alertados, porque los próximos días, próximas semanas... Pero no solo en Francia, en general. Sí. Hemos visto las Torres Gemelas derrumbándose, hemos visto resorts turísticos en Túnez donde han muerto turistas a tiros. Hemos visto aviones derrumbados por bombas terroristas, según confirmó ayer Rusia. Ninguna de las estrategias que hemos tenido, ninguna de las estrategias de Occidente ha funcionado. Ni apoyar a sátrapas y dictadores que controlen. Estamos en Egipto, la comunidad internacional apoyando ahora al Sisi de una forma bastante callada, y sigue habiendo atentados allí. Las intervenciones militares multilaterales como la de Afganistán o unilaterales como la de Irak no han tenido ningún tipo de éxito. Es un problema que se está eternizando y que no solo viene relacionado con los islamistas, sino también pues de mucho antes, ¿no? Bueno, pues son las 10:36, casi 37, momento para actualizar, como estamos haciendo a lo largo de esta semana, actualizando la información. Lo único que teníamos nosotros a la vista, Ana, era esas imágenes que nos llegaba en directo, que hemos visto cómo salían, parecía un detenido, por lo que hemos podido ver, y también un policía que parecía herido. Sí, las informaciones hablan de que se han repetido los disparos, o por lo menos se han escuchado detonaciones también durante la mañana, y también dicen que han trasladado ya a los 3 detenidos en ese piso de Saint-Denis, en el distrito norte de París, en un piso en la calle Corbillon. Parece ser que todavía no se descarta que haya alguien dentro del inmueble, es algo que la policía no confirma. Estamos pendientes de si finalmente ese dato nos lo facilitan. Lo que no buscan es a nadie más que haya podido huir, pero no sabemos. Yo creo que vamos a intentar hablar con Marisa Rodríguez Palop. Ella está allí en el barrio formando parte de los periodistas desplazados y con la policía impidiéndoos llegar hasta el lugar, Marisa, pero no sé si tenéis el dato ese de si hay alguien todavía dentro de ese apartamento donde se ha llevado a cabo la operación policial y donde han muerto 2 terroristas. Más que el dato tenemos la sospecha, porque la ministra de Interior, Christiane Taubira, dijo hace unos minutos que la operación estaba a punto de terminar. No termina, así que podemos deducir que todavía hay alguien, o podría haber alguien atrincherado en ese apartamento. La operación dura ya más de 6 horas. Hay que recordar los datos. La prefectura solo reconoce una persona muerta, sería la kamikaze que se inmoló esta mañana, pero los medios de comunicación insisten en que habría un terrorista abatido por la policía.
habría 5 policías heridos leves y 5 detenidos, 3 dentro del apartamento y 2 fuera. Entre los detenidos el propietario del apartamento. El perímetro de vigilancia, digamos la línea, la zona roja, ha sido ampliada por la policía. El centro del barrio está completamente desierto, los vecinos están en sus casas, el metro no está cerrado, los autobuses no pasan por aquí, las escuelas no han abierto, la universidad sí ha abierto para que la gente que pase o que quiera se pueda meter, pero ha recomendado a los profesores que no vengan a dar clase, y no sabemos tampoco si Abdelhamid Abaoud, el presunto cerebro de los atentados del pasado viernes, sería la persona atrincherada en el apartamento. Hay que ser extremadamente cautelosos con la información. Estamos muchos, la información ahora mismo prácticamente se está dando en tiempo real, estamos reaccionando muchas veces a imágenes que vemos y que no se corresponden siempre con lo que inducen a pensar, así que seamos cautelosos. De momento la prefectura reconoce un fallecido, los periodistas hablan de 2 y la operación sigue abierta, mientras el gabinete de crisis, presidido por Hollande, el primer ministro Valls, la ministra Tobiga y el ministro del Interior, están permanentemente reunidos y con la línea abierta aquí en Saint-Denis para estar informados de lo que pasa cada minuto. Gracias, Marisa. Los medios de comunicación también destacan aquí en Francia el hecho de esa mujer que se ha inmolado haciendo explotar la carga que llevaba adosada a su cuerpo. No se sabe si era un chaleco o un cinturón, y destacan, como decía, que es un hecho sin precedentes en Francia. Hemos hablado de que la operación se puso en marcha para tratar de localizar al considerado cerebro de los atentados del viernes en París, que causaron 129 muertos, Abdelhamid Abaoud. Parece ser que no está detenido, no se descarta que pudiera ser la persona, si es que la hay, atrincherada en el edificio. En cualquier caso, lo que vamos a hacer es, estamos viendo esas imágenes en directo, pendientes de si se produce alguna salida. Lo que sí vemos es llegada, probablemente sean miembros de la policía judicial desplazados hasta el lugar. Hemos contado que son cuerpos especiales de la policía los que han puesto en marcha la operación, y se han unido al menos 100 militares. Saint-Denis es un distrito tomado por las fuerzas de seguridad, volcadas en la operación que se ponía en marcha a las 4:20 de la madrugada, que ha despertado a todos los vecinos. Y esa es la imagen, lo único que podemos aportar en este momento, porque nos decía Marisa Rodríguez Palop, hay que ser muy prudentes, lógicamente, los datos se facilitan con cuentagotas por seguridad y porque la operación policial se mantiene en marcha. Vemos la llegada de varios coches a lo que consideramos la entrada del apartamento de la calle Corbillon, donde se ha producido la operación policial y la muerte de esa mujer que se ha inmolado, y como decimos, hay otra persona muerta, aunque algunas informaciones todavía no lo confirman del todo y sobre todo no dan datos sobre lo que está pasando. Decía que la operación se había puesto en marcha para detener al considerado el cerebro de los atentados, y eso nos hace mirar de nuevo a Bélgica. Todos los terroristas que han sido identificados hasta el momento habían pasado por Siria, y varios de ellos se relacionan también con Bélgica. Beatriz Liaño está en un barrio que para nosotros se ha hecho conocido, aunque hasta ahora lo habíamos mencionado en algunas informaciones. Molenbeek se considera una zona, Beatriz, donde el yihadismo ha crecido mucho. Así es, Ana. De hecho, de aquí de Molenbeek es Abaoud Abdelhamid. Él llevaba un año en paradero desconocido, tiene 28 años, es hijo de inmigrantes marroquíes, y aquí en Bélgica había sido condenado a 20 años de prisión por su vinculación con el terrorismo, por reclutar a combatientes para la yihad, entre ellos a su hermano menor de 13 años. Pero aquí en Bélgica, que hay desplegados unos 500 militares para proteger a la ciudadanía, se sigue buscando a Salah Abdeslam, uno de los terroristas que se fugó después de esos atentados de París. 2 personas detenidas que lo acompañaron en su viaje de regreso de Francia a Bélgica aseguran que lo dejaron en las inmediaciones del estadio Rey Balduino. Esa es la única pista que tiene la policía, según publica la prensa belga. Y aquí en este país también se busca a Mohamed K, la persona que presuntamente fabricó los cinturones de explosivos que se utilizaron en los atentados de París. Gracias, Beatriz. Ayer fue cuando Rusia confirmó que la caída de un avión
en octubre en el Sinaí, con 224 personas a bordo, fue a causa de un atentado que fue la explosión de un artefacto en pleno vuelo. Hoy se ha confirmado también que iba debajo del asiento de uno de los pasajeros y hay 2 detenciones en el aeropuerto de donde partió en Sharm el Sheikh, en Egipto, ese avión. Creo que podemos hablar con Luis Pérez, nuestro corresponsal en Moscú. Él tiene todos los datos. Luis, buenos días. Hola Ana, ¿qué tal? Buenos días. Sí, esa información la ha dado el prestigioso diario ruso Kommersant y afirma básicamente que la bomba que estalló en ese avión que volaba de Sharm el Sheikh a San Petersburgo estaba colocada debajo de un asiento en la parte trasera del avión, en la cola del avión, y pegada a una ventana. Se trataría de confirmarse ese extremo de un atentado suicida. Las autoridades egipcias acaban de dar una rueda de prensa en el Cairo y aseguran que van a mejorar, a perfeccionar los sistemas de controles de equipajes y de pasajeros, pero sí acaban de desmentir esa información que ha circulado durante las últimas horas de que había 2 personas, 2 trabajadores del aeropuerto de Sharm el Sheikh detenidos. Ellos de momento lo desmienten. Interesante ver también lo que está pasando en las últimas horas por esa colaboración sobre el terreno entre Francia y Rusia, que llevan ya al menos 3 días coordinando esos ataques aéreos contra el Estado Islámico, fundamentalmente en la ciudad de Raqqa, que es la capital del califato que declaró el autodenominado Estado Islámico. Esa colaboración va a proseguir en los próximos días cuando llegue hasta esa zona el buque francés, el portaaviones francés Charles de Gaulle. El presidente ruso Vladimir Putin ha dado órdenes a los barcos de guerra que están amarrados en la base naval rusa de Tartus, al sur de Siria, de entrar en contacto con ese portaaviones para colaborar y coordinar los nuevos ataques contra el Estado Islámico. Por último, contar que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos acaba de dar algunos datos sobre esta ofensiva aérea que están desarrollando franceses y rusos, fundamentalmente sobre la ciudad de Raqqa. Dicen que en los últimos días ha habido 33 muertos de hombres del Estado Islámico, y el observatorio asegura también que muchos terroristas del Estado Islámico están abandonando la ciudad de Raqqa y están buscando un lugar seguro cruzando hasta la frontera con Irak y recluyéndose en la ciudad de Mosul, que es el principal bastión que controla esa organización en Irak. Gracias, Luis. Mientras nos contabas la información desde Moscú, hemos estado viendo imágenes de Saint-Denis, de esa operación policial que sigue en marcha. Parece ser que hay más policías heridos. Hemos dicho que había 5 heridos, que eran leves. Era la última información que teníamos. Trataremos de confirmar si ha habido alguna novedad. Lo que sí parece es que ha habido más detenciones en las calles de alrededor del apartamento donde se ha producido esa operación. También se ha filtrado algún dato sobre la declaración del hombre que prestó el apartamento, lo alquiló. Ese es un dato que todavía no se ha confirmado. Él ha dicho que cuando le pidieron ayuda para alojarse allí, él no sabía que quienes iban a alojarse eran terroristas, es lo que ha declarado. Recordamos, hay al menos 3 detenidos en ese apartamento, parece ser que 2 muertos, una mujer que se ha inmolado, un hecho sin precedentes en Francia. Hay varios policías heridos en el intercambio de los disparos, también ha habido detonaciones en el apartamento y, según los últimos datos, hay más detenciones en las calles de alrededor. Saint-Denis es un barrio que está en un distrito en el norte de París con mucha población inmigrante. Lo hemos contado ya estos días a raíz del intento de atentado en el Estadio de Francia. Se produjo a unos 800 metros, creo que nos decían nuestros compañeros que están desplazados allí, del lugar donde hoy se ha producido esa operación antiterrorista, esa operación policial que se mantiene en marcha. Nosotros seguimos atentos a cualquier novedad para contarla desde aquí, desde París. María. Gracias, Ana, que vamos buscando el equilibrio entre la última hora, la información y, evidentemente, el análisis. A nosotros nos toca en esta mesa aportar, en este caso, apoyo y análisis. Y decía Ana, una de las personas muertas confirmadas por la prefectura francesa era esa mujer que, como nos decía Marisa Rodríguez Palop, que estaba en ese barrio de Saint-Denis, no estaba bien claro si era un cinturón o era un chaleco, pero en todo caso hablaba Ana de un hecho sin precedentes en Francia. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues la verdad es que es muy raro que se produzcan atentados suicidas
en el que las responsables sean mujeres. Decía antes que el terrorismo de este tipo no empezó con el islamismo. Antes teníamos ataques nacionalistas árabes de los partidos sirios, de los partidos libaneses, en Occidente, secuestros de aviones. Es decir, el terrorismo internacional tiene una larga historia. Antes, cuando era de cariz nacionalista, sí que los perpetraban mujeres. El primero del que se tiene constancia fue en 1985 en el Líbano. Fue una mujer afiliada a un partido nacionalista sirio que detonó un explosivo y mató a 2 soldados israelíes. Desde entonces se han producido algunos, pero muy pocos relacionados con causas islamistas. ¿Por qué? El Islam, como bien sabemos, tiene unas reglas muy estrictas, muchas veces discriminatorias según la interpretación sobre las mujeres, incluso también para esto, en la lectura que hacen estos radicales, ¿no? Es cierto que en 2002 uno de los jeques que lidera Hamas, el movimiento islamista palestino que controla la Franja de Gaza, emitió una fatwa, un edicto, en el que hacía una excepción y permitía a las mujeres que también hicieran atentados suicidas. Entonces se ha visto algunos ¿Se les prometía algo a cambio? Porque a los hombres sí que se les promete. A los hombres claro, se les promete, en la interpretación yihadista y radical del Islam, que si mueren en la causa de Dios, con este tipo de ataques, con violencia, les esperará en el cielo, pues creo que 40 vírgenes. Por lo menos. Esto es cierto, no es una broma. ¿Y a ellas? Pues te pregunto, que si sabes que no hay ninguna norma que les espere algo allí. Pero es raro, yo creo que en este caso la mujer debe haberse visto acorralada y debe haber recurrido a explosivos, porque no creo que activamente un movimiento radical de este cariz haya planificado que una mujer efectuara los atentados. Sí que es cierto que hay algunos estudios universitarios que aseguran que los atentados suicidas con mujeres provocan más víctimas, sobre todo por los que se han visto en Afganistán. Algunos han hecho los talibán, porque al parecer las mujeres tienen más capacidad de acercarse claro, y de entrar en multitudes. Bueno, no les faltaba... visto, por ejemplo, en los mercados en Nigeria, ¿no? Con Boko Haram, que ha tenido muchas mujeres también suicidas, o en Chechenia, acuérdate también, cuando todo el conflicto también hubo mujeres suicidas, kamikazes metidas. En Chechenia y en el Kurdistán, en Turquía también han sido 2 escenarios donde ha habido muchas mujeres que han actuado como suicidas, ¿no? Parece ser que esta mujer se ha acercado, les ha, en plan un poco chulesco, digamos, les ha dicho a la policía, acercaros, a ver si, a quitarme el cinturón, por lo que estoy leyendo por aquí. Y entonces, claro, y como decía al momento en 2011 estuve en Afganistán en los 10 años de la misión allí militar, y hubo un ataque en la zona verde donde están las embajadas, y los responsables eran 3 hombres que se habían vestido con burkas. Esto les había permitido mayor acceso a la zona diplomática y causaron una gran matanza de muchos contratistas norteamericanos y soldados. Es decir, que pueden disfrazarse fácilmente con burkas, claro, la gente no sospecha que llevan explosivos y son mucho más mortales sus ataques. Bueno, son las 10:51, pendientes todavía con esa ventana, como decíamos, que está muy cerquita de esa puerta, de ese inmueble donde se está desarrollando esta operación de las fuerzas de los cuerpos especiales de la policía, junto a unos 100 efectivos de los militares en Francia. Y hace tan solo un instante, aquí están viendo todo el dispositivo en las calles que están confluentes. Esta es la imagen que hace tan solo unos minutos podíamos ver. Parece ser ese hombre cojeando, otro efectivo de la policía que estaba saliendo del interior acompañado por otros compañeros y miembros que están formando parte de todo ese dispositivo. Hemos visto también la entrada en algunos momentos de gente, de responsables del SAMUR, en este caso que estaban entrando con camillas a esa zona, así que estamos mirando con muchísima atención y dándoles la información a medida que la vamos confirmando y que la vamos conociendo, pero a ese momento están viendo ahora sí imagen en directo de lo que está sucediendo en ese barrio de Saint-Denis. ¿Quién iba a decir que explosivos también? Sí. Están buscando explosivos. ¿Y quién iba a decir que la Policía Nacional francesa o de los países que sea iba a ser la avanzadilla en esta guerra contra el terror que estamos viviendo a nivel internacional? Es decir, aquí no son soldados, son los policías que están guardando normalmente en otras funciones, también de narcotráfico, etcétera, claro, quienes están en la primera avanzadilla
de la lucha contra el terror internacional, y esto nos tiene que hacer pensar qué respuesta pueden planificar los Estados. Bueno, ¿no? Los españoles también están en la primera línea de la lucha contra este tipo de terrorismo, y además son reconocidos internacionalmente como de los mejor preparados nuestras fuerzas de seguridad y la policía, tanto la policía como la Guardia Civil. Lo decías tú antes, María, y es verdad que se parece, nos recuerda mucho a lo que pasó en España después del 11M, ¿no? En Leganés. No sé si será exactamente igual o tendrá el mismo final, pero desde luego parece que ha seguido un patrón parecido que nos evoca un poco aquel día fatídico. Pero vamos a ver, en Leganés se inmolaron todos, se suicidaron todos. Bueno, estaban los terroristas, huyeron a Leganés, en Leganés estaban escondidos, y es posible que el cerebro y otros estén también escondidos aquí. Mucho movimiento, como estáis viendo ahora mismo, muchísimo, pero muchísimo movimiento. El dato fundamental allí fue que se inmolaron todos, o sea, no quedó nada. Todavía no se sabemos qué puede pasar aquí por el momento. Hombre, a dos ya los han matado y una se ha inmolado sola. Por el momento me lo recuerda. Ya. Y luego también otra cosa para subrayar, yo creo que es la psicosis de la que hablabas antes también con el ministro, y el miedo. Sí. Ayer lo vimos con el tema del fútbol. Hoy toda la prensa recoge lo que puede ser la reunión de mañana de la Comisión de Seguridad ante el clásico Madrid-Barça, ¿no? Claro, que va a haber un montón de policías más, que se puede haber incluso francotiradores en el exterior del estadio. En fin, que habrá medidas en cualquier caso excepcionales. No se quiere tampoco alarmar a la población, porque si hay un control efectivo no tiene por qué pasar nada en cualquier caso, pero que sí va a haber una mayor seguridad, está claro, y más presencia policial se va a hacer notar. Hoy la mirada informativa está en Saint-Denis, están viendo imagen en directo, pero vamos a buscar más últimas horas, en este caso relacionadas con la bolsa. Amparo García, buenos días de nuevo. Buenos días, pues aquí todas las miradas también están puestas en París, y eso pasa factura, como no, al sector turístico en bolsa, que protagoniza las mayores pérdidas, aerolíneas y hoteleras. Por ejemplo, Air France está dejando un 1,5% y la cadena hotelera francesa Accor está perdiendo cerca del 2%. Las caídas a esta hora en las plazas europeas superan el punto porcentual. El IBEX 35 se ha dejado ya el nivel de los 10.300 puntos, está por debajo de esa barrera. La lectura que podemos hacer es que hay miedo, hay preocupación, pero bastante contenida, porque las pérdidas que estamos viendo son inferiores a las que se han visto en otros atentados, cuando la repercusión en bolsa provocaba caídas mayores al 4%. La otra consecuencia en el precio del petróleo, la tensión geopolítica en las zonas clave está haciendo que el petróleo repunte, recupere parte de su valor, y el Brent de referencia en Europa recupera a esta hora el nivel de los $45. Gracias, Amparo. Pendientes de lo que está sucediendo en Saint-Denis, en París. Saludamos a Luis de la Corte, él es experto en terrorismo. Buenos días. Buenos días. Para intentar buscar claves. Nos decía hace tan solo unos minutos el propio ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, que lo que había sucedido en París, los atentados del viernes, habían marcado un antes y un después, precisamente en lo que va a ser la lucha contra el yihadismo. ¿Lo comparte? Habrá que comprobarlo. Probablemente es una razón muy poderosa para que los países europeos hagan un esfuerzo superior al que venían haciendo para articular una estrategia adecuada, sobre todo en relación a la situación en Siria. Pero cuando se habla en caliente se dicen muchas cosas. El ministro, estoy seguro que tiene la mejor intención, la mejor voluntad, y que el gobierno de España está haciendo y va a hacer un gran esfuerzo en ese sentido, pero no depende solo del gobierno de España, ni del ministro, ni del presidente, sino que dependen de todos los países que forman parte de la Unión Europea y, en términos más generales, de la comunidad internacional. Y no es fácil articular una estrategia suficientemente consensuada y que, además, que es lo más importante, que sea permanente o que sea de largo plazo. ¿Qué se puede mejorar? Se puede mejorar la aportación de recursos para luchar en Siria. Se puede mejorar, aunque funciona bien, pero siempre puede funcionar mejor, la cooperación entre los servicios de inteligencia y las agencias de seguridad en materia de información y en otras materias. Se puede mejorar la cooperación en el ámbito judicial.
y se tiene que hacer un esfuerzo particularmente importante para que esa estrategia de la Unión Europea junto con Estados Unidos tenga su reflejo en una colaboración más estrecha con los países de Oriente Próximo. Porque para usted es imprescindible que haya esa intervención sobre el terreno. Bueno, esa intervención no es nueva, esa intervención ya está. Lo que hay que hacer es reforzarla y hacerla más efectiva. Pero eso es una parte del problema. Como estamos viendo ahora mismo, esta mañana lamentablemente otra vez, buena parte del problema lo tenemos aquí. No es un problema exclusivamente externo, aunque sí conectado con lo que pasa más allá de nuestras fronteras, quiero decir nuestras fronteras europeas, ¿no? Cuando decimos que estos terroristas que los tenemos aquí han nacido han nacido en Francia, han nacido en Bélgica, ¿no? Y que están ahí en esos guetos que hemos creado con ese caldo de cultivo de la pobreza, del paro y todas estas cosas, ¿eso qué tiene de virtual? ¿Eso es así o realmente esta gente que sale de sí ha vivido en esos barrios o nacido, pero desde luego no son fruto de la incomprensión de la sociedad occidental y capitalista que los tiene ahí metidos y tal? Ese discurso un poco... Sí, yo ya lo he comentado más de una vez. Tenemos el reflejo condicionado de buscar las culpas en nosotros mismos siempre que hay un problema de este tipo. Respecto a la cuestión concreta por la que me pregunta, lo que los estudios indican es que ha habido personas con perfiles muy distintos, muchas de ellas no procedentes de barrios marginales y aparentemente perfectamente integrados, que han acabado radicalizándose y perpetrando actividades terroristas o desplazándose a zonas de conflicto para luchar en filas yihadistas. O sea que el problema es mucho más amplio que eso, y hay también un dato fundamental a añadir. Si tomamos, por ejemplo, solo como referencia a Francia, Francia tiene entre 4 y 6 millones de musulmanes. Probablemente hay una cuota importante de estas personas que no se sienten absolutamente integradas. Pero las personas que se han podido radicalizar en Francia en los últimos años no van más allá de unos pocos miles. Entre unos pocos miles y unos cuantos millones hay una diferencia fundamental que explica que esto no es un problema solo de falta de integración. Si no, no habría tampoco terrorismo en los países árabes. ¿O alguien va a decir que las personas que perpetran atentados terroristas en los países árabes se sienten mal integradas en sus propias sociedades? No. En el sentido de los objetivos de estos terroristas, está claro que es sembrar el terror por una parte, pero ¿hay alguna estrategia coordinada para aterrorizar a todo Occidente? ¿Puede haber algún tipo de coordinación entre lo que vimos la semana pasada en Beirut, lo que vimos antes con el avión en el Sinaí? ¿Es como una gran ofensiva mundial o son simplemente actos de células separadas que dicen ahora puedo atacar aquí, voy a atacar aquí? ¿Cuál es su opinión? Bueno, la amenaza yihadista es muy heterogénea. Hay muchas organizaciones que vienen participando de ella en los últimos años. Es muy importante que hablemos de este asunto primero como una cosa que no es nueva. Hoy han acertaron el viernes lamentablemente en París, pero otras muchas veces han fracasado. Entre otras razones, gracias al buen hacer de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de los servicios de inteligencia en Europa y en otros países. Y en segundo lugar, no es un problema solo de Occidente. La mayoría de las víctimas se concentran en los países musulmanes. ¿Están coordinados? Están coordinados en la medida en que apuntan a un mismo objetivo común. El terrorismo no es más que un método para intentar atemorizar y así influir en decisiones políticas y en estados de opinión a favor de los intereses de quien lo perpetra, en este caso los yihadistas. Hola, hemos estado hablando esta mañana del cambio de estrategia, posible cambio de estrategia de Estado Islámico a la hora de atacar, a la hora de llevar a cabo estos ataques, estos objetivos, ¿no? Antes se hablaba siempre de lobos solitarios y ahora de un cambio de que haya comandos de información más al estilo de los grupos terroristas tradicionales, entre comillas. ¿Eso es así? No, realmente no. Es decir, no ha habido un cambio de estrategia. Es verdad que se hablaba mucho de lobos solitarios porque esa figura y ese fenómeno ha llamado la atención particularmente, es muy espectacular incluso en su propia definición,
Lo que ha ocurrido con el Estado Islámico es una progresión en sus capacidades. Antes parece que solo tenía capacidad para inspirar atentados de estos supuestos lobos solitarios o de pequeñas células inconexas, y ahora han demostrado que tienen capacidad para dirigir y conducir atentados con elementos y actores propios. Este es el cambio, que es un cambio de evolución, no un cambio de estrategia. Lo llevan intentando hace mucho tiempo, como la propia Al-Qaeda lleva intentándolo hace mucho más tiempo. ¿Cómo cerrar la financiación del Daesh? Pues es complicado, porque la financiación del Daesh es múltiple. El factor más importante ahora mismo que alimenta su financiación es el territorio que controlan. De tal manera que el primer objetivo es acabar con los santuarios y con su control de facto sobre buena parte del territorio de Siria e Irak, que le da acceso a un montón de recursos, que les permite extorsionar, que les da acceso al petróleo, que les permite traficar con restos arqueológicos y realizar toda una cantidad de actividades que proporcionan muchos beneficios. Bueno, pues prácticamente son las 11:05 de la mañana. Vamos a echar un vistazo a esas imágenes antes de despedir a nuestro invitado. Vamos a ver lo que está sucediendo ahora mismo ahí, esa imagen, como decíamos, que se estaba en los últimos minutos, se estaba concentrando. Llega el momento de decirle a Luis de la Corte, darle las gracias por acompañarnos, y también a dos de nuestros invitados esta mañana en esta mesa de desayunos, que como ven se ha alargado en el tiempo porque estamos siguiendo minuto a minuto lo que estaba sucediendo. Así que a David y a Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Y vienen dos analistas más. Gracias a los dos. Momento ahora mismo, prácticamente las 11:05 de la mañana, como les decíamos, vamos a recopilar, porque lo que parecía que esa operación era cuestión de pocos momentos de que terminara y finalizara, como nos decía Ana Blanco, parece ser que como todavía hay la sensación de que queda alguien dentro todavía atrincherado, no ha podido terminar, Ana. No, la verdad es que todavía no se ha confirmado, no sabemos si ese rumor, esa información que se ha extendido de que podía haber alguien dentro del apartamento, todavía no se ha confirmado, pero es verdad que el dispositivo policial da la impresión de que incluso se ha ampliado, el cordón, aunque hemos visto salir, lo veíais también vosotros en esas imágenes que estabais ofreciendo en directo, algunos vecinos, es decir, que parece que han evacuado a gente que vive en la zona donde se ha llevado a cabo la operación policial. Vamos a ir en directo con Marisa Rodríguez Palop. Ella está allí en el barrio de Saint-Denis, es donde se lleva a cabo la operación. Recordamos, Marisa, 2 muertos, 3 detenidos y continúa todavía. Continúa abierta y efectivamente los 15.000 habitantes de este barrio, que es bastante grande, se encuentran completamente bloqueados. Lo que estáis viendo a mis espaldas son efectivamente algunas familias que están siendo desalojadas de sus viviendas. Hemos visto a mayores y a niños también acompañados por policías con pasamontañas. Y si os fijáis bien en ese camión, ahí veis vallas. ¿Por qué? Porque la policía va a reconsiderar el perímetro de acción. La operación continúa abierta, aquí hay muchísima gente en la parte de prensa, el resto del barrio está completamente vacío, nadie sale de su casa. Hay bastante miedo, hay tensión, aunque podemos decir que en estos momentos no detectamos ningún movimiento particular. Recordamos, según la prefectura habría un fallecido, una mujer kamikaze que se inmoló. Según la prensa serían 2. Sumarían también un terrorista abatido por la policía, 5 policías heridos leves, 5 detenidos, 3 dentro del apartamento y 2 fuera, entre otros el propietario del apartamento. Hemos visto también militares. ¿Qué hacen los militares aquí?, se pregunta la gente. Bueno, su misión no es intervenir directamente en la operación policial. Su misión precisamente es asegurar el barrio y asegurar a los ciudadanos. Por eso ellos están desplegados aquí, para evitar que la policía tenga que desplegar medios en esa segunda misión y se puedan concentrar en la operación antiterrorista. Por otra parte, Consejo de Ministros extraordinario, ahora mismo reunido en el Palacio del Elíseo. Recordamos, estado de emergencia desde la noche del pasado viernes. En principio, por decreto, solo duraría unos días, pero luego, tras pasar por una votación en la Asamblea, se puede prorrogar durante 3 meses, y esa es la idea, un estado de emergencia que también se ampliará a los territorios de ultramar. El perímetro, como os decimos, ampliado, y un puesto de emergencia médico que acaba de llegar hace tan solo unos minutos. Esa es la última hora. También tenemos alguna información más. Parece que sí, que se confirma, que cobra fuerza la hipótesis de que todavía hay una persona dentro de ese apartamento que han asaltado las fuerzas policiales y que ha terminado con esos 2 terroristas muertos, 2 presuntos, tenemos que decir por ahora.
y con 3 detenidos. 6 personas parece ser que ocupaban el apartamento y una continúa en el interior. Hemos contado en este especial informativo que estamos desarrollando dentro de los desayunos aquí en Televisión Española que entre los detenidos no estaba Abdelhamid Abaoud, que es el objetivo, la persona a la que buscaban. Las sospechas les dirigían hacia Saint-Denis. A la policía se le considera el cerebro de los atentados del viernes pasado en París. Él no está entre los detenidos, pero como ya hemos ido diciendo también, podría ser la persona que continúa en el apartamento. Además, la ampliación del dispositivo policial puede deberse a que están registrando otro apartamento situado cerca del primero. Durante unos minutos hemos tenido la impresión de que la operación iba a terminar ya cuando hemos visto salir algún detenido y alguno de los policías heridos, pero parece ser que es todo lo contrario, se está ampliando. Marisa nos confirmaba, nuestra corresponsal, que se ha ampliado el cordón policial y también la presencia de efectivos de la policía y militares en ese distrito norte de París, en Saint-Denis, en busca de esa sexta persona que, como decimos, parece que cobra fuerza la idea de que está atrincherado en el apartamento asaltado por la policía de madrugada. La información no la podemos confirmar del todo porque por motivos de seguridad se está facilitando con cuentagotas. Tenemos que recordar que la operación sigue en marcha. Mantenemos esa imagen, pero yo creo que podemos volver a hablar con Beatriz Liaño. Ella está en el barrio de Molenbeek, donde se sitúa a esa persona a la que buscan, al considerado cerebro de los atentados, y con que relacionan también a algunos de los detenidos en la operación y también de los terroristas que murieron el viernes pasado. Beatriz. Así es, varios de los terroristas que participaron en los atentados de París eran de aquí, de este barrio de Molenbeek. Deciros que a las 5 de la tarde se va a celebrar una concentración por parte de los vecinos en esta misma plaza, en donde dentro de unas horas, en un par de horas, van a desalojar a todos los medios de comunicación para poder organizar esa concentración anti el terrorismo islamista. De aquí, como decía, eran varios de estos terroristas, supuestamente el presunto cerebro de la trama, Abaoud Abdelhamid. Él lleva en paradero desconocido desde hace un año. Se suponía que se había marchado a Siria. Él se había criado aquí en Molenbeek y se había mofado en algunos medios de comunicación de haberse podido escabullir de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Había sido condenado a 20 años de prisión por reclutar a combatientes para la yihad, entre ellos a su hermano menor de apenas 13 años. Pero de aquí también es Salah Abdeslam, uno de los terroristas fugados de Francia. 2 de las personas que lo acompañaron en su viaje de vuelta a Bélgica dicen o han confesado a la policía que lo habrían dejado en las inmediaciones del estadio Rey Balduino de Bruselas. Y de aquí también era su hermano Ibrahim, uno de los que se inmoló en esos atentados de París. Deciros que en Bélgica también se busca a Mohamed K, la persona que presuntamente habría fabricado los cinturones de explosivos utilizados en los atentados de París. Gracias, Beatriz. Hemos visto la imagen de los vecinos que comienzan a ser evacuados cerca del apartamento donde se ha producido esa operación policial que sigue en marcha en Saint-Denis, en el norte de París. Están recibiendo asistencia psicológica. Lógicamente para ellos han sido unas horas muy tensas desde que comenzaron a oír las explosiones, los disparos. A las 4:20 de la madrugada les ha despertado esa operación policial y la inquietud que han vivido durante todas estas horas sin saber qué estaba pasando y si realmente corrían algún peligro. Hay algunos testimonios que afirman, que empiezan a contar cómo ha sido la explosión de ese cinturón o ese chaleco que llevaba una mujer en el piso y que ha hecho explotar, se ha inmolado. Es la primera vez que esto ocurre en Francia, que una mujer se inmole. Dicen que incluso ha llegado a tratar de engañar a los policías para que se acercaran a ella pidiéndoles ayuda para después justo hacer que explotaran ese artefacto que llevaba encima. Vamos a resumir un poco todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, lo que vamos contando aquí en Televisión Española desde las 6:30 de la mañana. Al menos 3 personas han muerto esta madrugada en un asalto policial al refugio de un grupo terrorista en Saint-Denis, al norte de París. Alrededor de las 4:30 ha tenido lugar un tiroteo entre la policía y un grupo de 5 o 6 hombres atrincherados, supuestamente vinculados con los atentados del pasado viernes. Hay también 5 personas detenidas. Los fallecidos son una mujer kamikaze que se autoinmoló y otro terrorista que fue abatido por la policía. El tercero es un agente. Este es supuestamente el dueño del piso en el que estaban los
los terroristas. Asegura que él prestó el inmueble sin saber para qué se iba a utilizar. Podría ser uno de los detenidos. El objetivo de la operación policial es la captura de Abdelhamid Abaoud, considerado el cerebro de los ataques del fin de semana. Es un belga de origen marroquí de 28 años, amigo de infancia de los hermanos Abdeslam y muy en particular de Salah, el hombre más buscado ahora en Europa. Yo estaba en el edificio, en el cuarto de baño. Salí corriendo cuando comencé a escuchar ruidos. La puerta del baño comenzó a temblar. Ruidos de bala, luces tras los cristales, explosiones y gente que gritaba cerca del edificio. Oí a alguien que decía, no, 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 buscad la puerta. Las identidades de los yihadistas de Saint-Denis no han sido aún confirmadas. La policía ha pedido a los residentes que permanezcan en sus casas. La zona se mantiene acordonada, el tráfico cortado y el transporte público interrumpido. Los colegios y los comercios de la zona están cerrados. Y parece que esa situación se va a mantener todavía durante varias horas porque la operación sigue en marcha. Hace unos minutos se han vuelto a escuchar disparos en la zona donde parece ser que hay una persona atrincherada en el apartamento donde se ha llevado a cabo esa operación policial antiterrorista. Y también algunas informaciones. La agencia Reuters asegura que las personas que estaban en ese apartamento estaban preparando un atentado contra el distrito financiero de París, la Défense. Con mucha prudencia contamos este dato porque todavía son las informaciones que se van filtrando mientras la operación policial se mantiene en marcha. Vamos a estar pendientes de cualquier novedad desde París, donde las medidas de seguridad se extienden por toda la ciudad. Hace unos minutos veíamos justo en las azoteas que están aquí a mi espalda la policía. Es decir, la alerta máxima es total, probablemente en todo el país. María. Gracias, Ana. Pues vamos a ir poniendo toda la información que nos habéis ofrecido desde allí de París encima de la mesa, incluso esas sospechas que dan algunos medios franceses, como la posibilidad de que estuvieran planeando un atentado en la Défense, en el distrito financiero. Damos los buenos días en este caso a Nativel Preciado y también a Javier Fernández Arribas, que se suma a esta mesa. Nativel, ¿cómo estás viendo esta mañana? Bueno, pues trato de hacer algo que es muy difícil, es evitar la psicosis. En este momento es imposible evitar la psicosis que produce el estar en estado de alerta. Un país como Francia, el que esté en este momento las medidas de seguridad sean tan tremendas, el pensar que aquí tampoco estamos a salvo y que también esas medidas de seguridad en cierto modo se extenderán, sobre todo de vistas al próximo sábado, que habrá un partido muy importante. Y bueno, estoy pensando en la eficacia tremenda que tiene la propaganda del Daesh, ¿no? O sea, cuando pienso en esa mujer que se acaba de inmolar, ¿qué le habrá llevado hasta ahí? ¿Cómo es posible que una mujer se ponga en manos de los terroristas y que se convierta en una mártir? Solo se me ocurre porque se trata yo ayer concretamente hablaba pues de la tercera generación de inmigrantes, de una serie de razones que explican pues muchos sociólogos, pero más allá de eso yo creo que la eficacia de Daesh fundamental es su capacidad de propaganda, de influir a través de las redes sociales en los demás. En gente que es débil de algún modo o de carácter o que es ignorante o que busca aventuras o que está muy necesitada de que le formen de alguna manera, porque me parece una desinformación tan tremenda meterse en algo así. Una mujer occidental, u oriental, me da exactamente igual. Veremos que también, Javier, quería saber tu opinión en este caso, las sensaciones que has tenido esta mañana al ver toda esta operación desde las 4:20 de la mañana. O que les paguen, porque a veces no hacemos especial hincapié, pero la gente que se afilia, por llamarlo de alguna manera, o que es captada por el Daesh, efectivamente tiene una identidad poco clara, porque son segunda, tercera generación, tienen una personalidad débil, quieren aventura, pero también les pagan. Que hay veces que no se resalta demasiado, pero el dinero también influye. Lo que he sentido es que cierto alivio, y es que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado francés funcionan, han reaccionado ante una catástrofe tremenda, un golpe durísimo que han propiciado los terroristas, pero los mecanismos, y yo creo que la coordinación y colaboración internacional, porque creo que España está también colaborando en estas operaciones, y también Bélgica y Alemania, pues te dan en cierta medida
la tranquilidad de que los terroristas nos pueden hacer mucho daño, pero la capacidad de reacción que tienen los estados y sus cuerpos y fuerzas de seguridad pues llegan hasta los pisos que tienen los terroristas y que estarán planeando una u otra cuestión, pero ahí están. Y cuestionarnos efectivamente por qué unos jóvenes dan el paso, ¿no? Antes hemos hablado de debilidad de identidad, de personalidad, de dinero, etcétera. Y eso es algo que tenemos que trabajar y mucho para evitarlo. Félix, mujeres que van a servir a los hombres allí. Exacto, sí. Y ya lo saben y siguen yendo. O sea, porque igual que tienen información para saber qué pasa con todo, tienen que saber que la mayoría de las, bueno, por no decir casi todas las mujeres que captan son para ir allí a servir al hombre, o sea, y van y siguen yendo, o sea, que inmolarse será muy gordo, pero anda, que ir allí Carmen, a que... cada vez menos, porque bueno, sí. rápidamente, los atentados son un golpe muy fuerte, pero también yo sostengo la tesis de que es una muestra de cierta debilidad sobre el terreno del propio Daesh, porque los bombardeos están haciendo daño, porque su financiación se está destruyendo en algunos casos, y sobre todo está habiendo deserciones e incluso ejecución de niños, y ellos necesitaban un atentado de estas características para reafirmarse, sobre todo sobre el terreno. Félix Arteaga, investigador del Instituto Elcano, muy buenos días. ¿Cómo está viendo usted la reacción, en este caso, que está teniendo tanto Europa, Estados Unidos, Rusia, a lo que sucedió el viernes en París? Pues siempre tratamos de comparar con lo que se ha hecho antes y sacar lecciones aprendidas de qué se puede hacer en el ejercicio siguiente, que siempre va a aparecer, ¿no? Y por un lado, lo que comentaban ustedes antes, por un lado se ve que los procedimientos de respuesta están ya muy rodados, muy desarrollados en lo que refiere a prevención, aunque no se haya podido evitar este atentado en concreto. También han funcionado muy bien los mecanismos de recuperación, de resiliencia, ¿no? La sociedad rápidamente se ha sobrepuesto, al día siguiente todo funcionaba con cierta normalidad. Y finalmente, donde se está trabajando y lo que queda por ver es cómo mejoramos todavía lo que hemos hecho hasta ahora y evitamos que en el futuro no ocurra, pero sí que el daño sea menor y la respuesta de la sociedad sea más rápida, ¿no? Lo más complicado es la operación en el terreno, lo que puede ser Siria, o la situación de los retornados, los que vuelven y tenemos en casa. Pues son problemas distintos, claro, ¿no? Nosotros estamos ahora, debido a lo de París, muy enfocados hacia el terrorismo yihadista, pero ese terrorismo yihadista comparte una base con otros que no lo son. También hay otros tipos de extremismos y de violencia. Y hay que partir de la base de que muchos de los ciudadanos que se apuntan al Daesh o a otras afiliaciones ya están socializados en la violencia, son parte de nuestras sociedades que participan en grupos violentos, en pequeña delincuencia o en gran delincuencia, y están habituados a usar las armas, ¿no? Y hay muchos de ellos que también se incorporan al Daesh porque ahora es el elemento de atracción, pero el día de mañana se pueden buscar una radicalización en una vía nacionalista o extremista, ¿no? Y eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. No toda la gente que va a acabar en el Daesh viene por la vía de radicalización religiosa o ideológica. Hay mucha gente que también se apunta y son los que van a Siria a seguir pegando tiros, ¿no? Y a entrenarse y a desarrollarse allí, ¿no? Con los que vuelven la situación es complicada. Por un lado, son más fáciles de seguir porque se sabe quién ha estado allí. Hay países que apuestan por reintegrarlos, desradicalizarlos, ver lo que comentaban antes. ¿Eso es posible, antes. Félix? ¿Eso es posible? Pues en algunos casos dan buenos resultados, pero en otros casos buen resultado sería que aquellos que han retornado cuenten a los demás lo que ha pasado allí de verdad, lo que decían, ¿no? La desilusión que tienen hombres y mujeres cuando han ido a luchar, por ejemplo, contra los chiíes y han acabado matando suníes, matando musulmanes que les decían. Cuando han ido, por ejemplo, a construir un país, escuelas, que es una función que se les atribuye a las mujeres, ¿no? Labores sociales, y al final han acabado haciendo la comida. Eso en el mejor de los casos, ¿no? Porque que te violen 50 veces al día. Bueno, para eso hay mujeres y mujeres, porque para eso están yazidíes y otras minorías que han tenido ese papel, ¿no?
Y eso es un buen elemento Sí. y hay estudios de desradicalización. Lo que es muy difícil es que alguien que ya se ha comprometido y tal, de pronto deje de estar radicalizado, ¿no? Por otro lado, hay países que dicen, no, lo que hay que hacer es mantenerlos aparte, aislados, hay que evitar que vuelvan. Bueno, eso hay que sopesar bien los casos, porque si no les dejamos volver, se quedan allí indefinidamente. Es un problema de comportamiento y de números también, ¿no? ¿Y allí sobre el terreno se les está haciendo daño realmente? ¿O todo lo que ha pasado en estos últimos meses, no digo ya las operaciones ultimísimas, pero sí las sistemáticas que se llevan realizando desde hace meses, han conseguido algo? Pues se ha conseguido, por lo menos. Sí, se ha conseguido, por ejemplo, que no se expandieran. Están en una zona favorable, digamos, donde la población suní fundamentalmente les simpatiza, ¿no? No han conseguido ampliar a zonas no suníes. Han retrocedido en el norte de Siria y de Irak bajo la presión kurda, bajo la presión de los combatientes y las combatientes, ¿no?, kurdas. Y no han conseguido seguir el camino ascendente que tenían en julio, ¿no?, este glamuroso de que iban a revertir. Están perdiendo sobre el terreno. Lo que nos falta es desmitificar esa aureola gloriosa de invencibilidad que han tenido, y va a pasar en las próximas semanas. Bueno, vamos a estar pendientes. Una de las imágenes que están viendo en una de las ventanas más pequeñas, la ventana inferior, es la del ministro del Interior, de Jorge Fernández Díaz, que está hoy mismo en Sevilla en la clausura de una cumbre de Interpol, así que vamos a escuchar a ver si hace algún tipo de referencia a lo que estamos viendo esta mañana aquí en París. Experiencia de lo que significa el zarpazo del terrorismo, tanto autóctono como internacional. Y por ello sabemos que la lucha contra el terrorismo es larga, que es dura, pues tiene consecuencias irreparables, como son las víctimas de ese terrorismo. Pero también sabemos que la lucha contra el terrorismo siempre la acaba ganando el Estado de Derecho y la sociedad. Si los países actuamos unidos frente a esa amenaza compartida y actuamos con fortaleza, con convicción y con perseverancia. En España durante décadas hemos padecido un terrorismo autóctono, el de ETA. En tiempos se habló del empate infinito, aludiendo a que era imposible derrotar policialmente, operativamente, a un terrorismo de esas características. Hoy, tras más de 40 años de padecer, de sufrir ese terrorismo, podemos afirmar que operativa y policialmente ha sido aniquilado. Es un ejemplo claro de lo que estamos diciendo. De la misma manera que con fortaleza, con convicción, con perseverancia y con unidad hemos derrotado en España ese terrorismo autóctono, no tengo la menor duda que a ese terrorismo internacional, unida a la comunidad internacional, con fortaleza, perseverancia y convicción, también derrotaremos a ese terrorismo internacional. En esta guerra de años, queridos amigos, las fuerzas y cuerpos de seguridad de España, la Policía Nacional y la Guardia Civil, han adquirido mucha experiencia y conocimientos, como bien es reconocido y conocido a nivel internacional, y ustedes, expertos en la materia, sin duda lo saben. Por eso su trabajo, junto al de la comunidad de inteligencia, está orientado sin descanso a la prevención de hechos terroristas y a la protección de todos contra la amenaza terrorista, como bien demuestran en nuestro país, en España, las numerosas operaciones que venimos desarrollando. Quiero decirles, amigas y amigos, señoras y señores, que desde el 11 de marzo de 2004, donde se produjeron, como he dicho, unos atentados terroristas en unidad de acto terrorista, debidamente sincronizados todos ellos, que produjeron 192 muertos y 1.885 heridos, en lo que fue el mayor atentado terrorista de la historia
de Europa, desde entonces hasta la fecha, en España no se ha producido ningún otro atentado terrorista de ese tipo. Evidentemente somos bien conscientes de que la seguridad absoluta no existe y que el riesgo cero no existe. No quiero decir con eso, por tanto, en absoluto, que estemos exentos de amenaza y que no se pueda producir, evidentemente, otro atentado en cualquier momento. De hecho, desde el pasado 26 de junio, en el que se produjeron atentados terroristas de carácter yihadista en Francia, en Susa, en Túnez, en Kuwait, en Somalia, activamos el nivel 4 de alerta antiterrorista. Como habíamos activado en 7 de enero y con ocasión de los atentados que en París se produjeron contra el semanario Charlie Hebdo y en días subsiguientes otros atentados contra un supermercado kosher también en París, entre otros, habíamos activado el nivel 3 de alerta antiterrorista. Estamos, por tanto, desde el 26 de junio en España en alerta 4 en el marco del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista. Y eso significa que existe, a juicio de la comunidad de inteligencia y de los servicios de la lucha antiterrorista, que valoran la amenaza a la luz de las informaciones disponibles, significa, digo, que nos encontramos en riesgo elevado de comisión de atentado terrorista. Quede claro, por eso, que con esa activación de nivel 4 somos muy conscientes de que estamos en riesgo elevado de atentado terrorista. Pero os decía que al mismo tiempo, desde el 11 de marzo de 2004, no se ha producido ningún atentado en España. Entre otras cosas, no se ha producido porque desde entonces son casi 650 las detenciones que las fuerzas de seguridad han producido. 650 personas aproximadamente que han sido localizadas, detenidas y puestas a disposición judicial por las fuerzas de seguridad españolas, Policía Nacional y Guardia Civil, en colaboración con nuestros servicios de inteligencia y en colaboración, que agradezco muy sinceramente, con los servicios de inteligencia y cuerpos policiales de muchos de los países aquí representados. En lo que llevamos de legislatura, en los últimos 4 años, en España se han realizado 68 operaciones y han sido detenidas y puestas a disposición judicial del órgano jurisdiccional competente en nuestro país para entender el terrorismo, la Audiencia Nacional, 165 personas. Y solo en lo que llevamos de año, 2015, han sido explotadas 36 operaciones que se han concretado en la detención de 90 personas, el doble que en todo el pasado año. Quiero agradecer, pues, a la comunidad de inteligencia, a los servicios encargados de la lucha antiterrorista, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a todos los que colaboran con nuestros servicios encargados de la lucha antiterrorista de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad y de nuestra comunidad de inteligencia, el trabajo, repito, que vienen desarrollando para garantizar la seguridad, por tanto la libertad, por tanto nuestra democracia, por tanto los principios y valores sobre los que se asienta nuestro modelo de convivencia, el trabajo que ininterrumpidamente vienen desarrollando. Decía el presidente de la República Francesa, el presidente François Hollande, el lunes, en el discurso que dirigió en Versalles al Congreso, es decir, a la Asamblea Nacional y al Senado, reunidos conjuntamente, que los atentados de París fueron planificados en Siria, organizados en Bélgica y ejecutados en Francia con cómplices franceses. Esto nos da una muestra de la globalidad del fenómeno terrorista al que nos enfrentamos. Un terrorismo que se sirve, como sabemos muy bien, de los espacios de libertad, entre ellos Internet y las redes sociales, para captar, adoctrinar, radicalizar y reclutar adeptos. Un terrorismo que trata de controlar un territorio, desde donde poner en marcha su macabro proyecto de un pretendido Estado Islámico, en donde, por cierto, integran a mujeres a las que les niegan los más elementales derechos y su dignidad. Un terrorismo que trata de seducir a jóvenes
para que se conviertan en presuntos héroes y hagan la yihad allá o aquí. Un terrorismo multifacético, muy diferente al terrorismo convencional, con un protagonismo especial de los combatientes terroristas extranjeros, objeto precisamente de estas tan oportunas y necesarias jornadas, pero que presentan diferentes manifestaciones como pueden ser los combatientes desplazados, los retornados o los actores o ejecutores solitarios. Según los servicios españoles, 139 españoles constan como desplazados a zonas de conflicto y 25 de ellos retornados, de los que la mayoría están en prisión, y que pueden actuar con carácter indiscriminado o con planes, como hemos visto en París, minuciosamente preparados. Por eso, para hacer frente a este fenómeno, hemos de mantenernos, como decíamos, muy unidos en defensa de nuestros valores y de nuestra democracia. Por este motivo, estoy muy satisfecho del buen funcionamiento del Pacto de Estado contra el Terrorismo Internacional, que firmó el pasado 2 de febrero el presidente del Gobierno de España, don Mariano Rajoy, con el principal líder de la oposición, el secretario general del Partido Socialista, y que ya ha ofrecido muy buenos resultados. Algunos de ellos la reforma del Código Penal y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entrará en vigor el próximo 5 de diciembre, y que dota a nuestro Estado democrático de derecho las herramientas legales y de todo tipo necesarias para que precisamente los servicios encargados de la lucha antiterrorista tengan las herramientas que requieren para luchar con eficacia frente al modus operandi de ese terrorismo. Para decirlo en términos sencillos, el Código Penal y las herramientas legales de que disponía nuestro país nos permitieron desde la democracia derrotar a ese terrorismo autóctono sangriento de ETA que, insisto, ha hecho muchísimo daño a nuestro país durante más de 40 años y que, repito, ha sido operativa y policialmente aniquilado. Pero el modus operandi del terrorismo internacional de Daesh sabemos que es muy distinto y por eso tenemos que adaptar nuestros ordenamientos jurídicos para tipificar de manera muy clara las conductas que integran el modus operandi de ese nuevo terrorismo. Y eso es lo que hemos hecho, siguiendo además lo dispuesto al efecto por la Resolución 2178 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es un ejemplo de unidad política que se corresponde con esa unidad a la que aludíamos, que debe presidir el combate de la comunidad internacional frente a ese terrorismo que tampoco conoce de fronteras. Debo decirles que la salud de este pacto de Estado es excelente, como se pudo comprobar en estos últimos días, al reunirse la mesa de seguimiento de ese pacto por parte del Gobierno, el Partido Popular y el Partido Socialista, que lo suscribimos por medio de los máximos representantes de los signatarios del mismo, como les he dicho, el presidente del Gobierno y presidente del Partido Popular por un lado y secretario general del Partido Socialista. Ya se ha hecho por parte del Gobierno una llamada a incorporarse a cuantos quieran integrarse en ese pacto desde la convicción de que unidos somos más fuertes y debemos estar unidos para hacer frente a esa amenaza. Para hacer frente a este terrorismo, señoras y señores, queridos amigos, debemos acrecentar nuestra eficacia policial e intensificar al máximo la colaboración internacional. Y por ello damos ejemplo, no solo con palabras, sino con hechos, con la celebración de estas jornadas hoy aquí en Sevilla, como decíamos, convocadas con mucha anterioridad a que se produjeran los atentados del pasado viernes por la noche en París. Por tanto, no vamos a remolque de los acontecimientos, sino, si me permiten decirlo así, nos anticipamos a los acontecimientos, desde la convicción de que la prevención, junto a la protección y la investigación, forman parte de la estrategia de respuesta de lucha contra el terrorismo. España mantiene y mantendrá su incuestionable compromiso en la lucha
contra el terrorismo en todos los foros existentes. Además de Interpol, a quien de manera muy especial agradezco el trabajo que realiza, absolutamente indispensable en estos momentos y en todo momento, para luchar contra la criminalidad organizada en todas sus manifestaciones. Ese discurso de y, por clausura supuesto, del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en esa cumbre antiterrorista de Interpol que se estaba celebrando, como les decíamos, en Sevilla. Hemos escuchado esa clausura, pero en todo caso vamos a ir con Ana Blanco hasta París, hasta la corresponsalía, porque algunas agencias de información como France Press, Ana, decían, por lo menos mandaban una alerta de que el asalto podría haber terminado. Sí, María, esta es la información que tenemos aquí. Esa operación policial que ha comenzado en el distrito de Saint-Denis, al norte de París, a las 4:20 de la madrugada, se da por terminada. Al menos 2 personas han muerto en ese apartamento que han asaltado a esa hora las fuerzas policiales. Una de ellas, una mujer que ha hecho explotar la carga explosiva que llevaba adosada al cuerpo. Se ha hablado de 6 personas en ese apartamento. En este momento no tenemos constancia de que sean más los detenidos. Algunas fuentes dicen que en lugar de 3 son 6, pero todavía no se ha confirmado. Y es que además de ese apartamento donde se ha producido la operación policial, ha habido también una investigación en uno que se encontraba cerca. Otros 2 detenidos fuera del apartamento, uno de ellos el dueño, la persona que había facilitado a ese grupo el alojamiento. Hay algunos policías con heridas leves, 5 según las últimas informaciones. Hemos visto ya vecinos desalojados hace aproximadamente 20 minutos, poco antes de que se diera por terminada la operación policial. Hay asistencia psicológica para todos ellos. Han vivido una situación de enorme tensión. Los testigos hablan de sensación de guerra en el barrio de Saint-Denis. Hemos escuchado estos días, después de los atentados de París, al presidente François Hollande definir la situación así, una guerra diferente, pero una situación de guerra. Ellos han contado que se han despertado de madrugada con el ruido de las explosiones, los disparos, los 2 helicópteros que siguen sobrevolando ese distrito de Saint-Denis en el norte de París, y luego el despliegue de las fuerzas de seguridad y del ejército por las calles donde se ha llevado a cabo la operación. Los colegios cerrados, el transporte interrumpido. La universidad no ha llegado a cerrar en un primer momento porque decían los responsables que no habían tenido tiempo de avisar a los alumnos, así que muchos se han desplazado hasta allí, aunque luego les han recomendado que volvieran a sus casas. Esa recomendación se mantiene todavía, el que la gente no salga de casa, aunque parece ser, y de hecho las imágenes ya muestran, bueno, un cierto relax dentro de la tensión que se mantiene lógicamente, y es que parece que se da por terminada la operación policial que ha comenzado hace más de 7 horas y media casi. María, nosotros vamos a estar pendiente para contaros cualquier novedad, cualquier dato que se conozca sobre la investigación en el piso, en el otro que también han registrado. También estamos viendo, veo imágenes de la seguridad en París. Estaba ya muy extendida, pero lógicamente se ha reforzado aún más. Ese estado de emergencia se va a ampliar, el que se decretó el viernes, se va a ampliar durante 3 meses. Eso permite a la policía llevar a cabo actuaciones sin órdenes judiciales, entre otras cosas, además del despliegue que se mantiene en toda la ciudad. Ayer mismo contábamos en los informativos que lo que trataba de hacer París era superar lo ocurrido, olvidar. Decíamos también antes que en la sala Bataclan, donde se produjeron la mayoría de los muertos en esos atentados, decía la libertad es algo indestructible, un monumento indestructible. Con ese eslogan vuelven los parisinos a la calle y vuelven a encontrarse hoy con esa situación de emergencia, particularmente en Saint-Denis. Recordamos, es un barrio con mucha población inmigrante y es donde se produjeron los intentos de ataque el viernes contra el Estadio de Francia. Así que la operación ha terminado, falta conocer los detalles que facilitará la policía. Y recordar también que se ha iniciado en busca del hombre, Abdelhamid Abaoud, el hombre que consideran cerebro de la organización de los atentados del viernes pasado que causaron 129 muertos. Hace unos minutos hemos sabido también que hay un texto preparado, acordado por todos los imanes contra el terrorismo, que se va a leer el próximo viernes en todas las mezquitas de Francia. También el portaaviones Charles de Gaulle va a salir, o ha salido ya, desde el puerto de Toulon, camino de Siria, para reforzar las operaciones militares que están llevando a cabo de manera conjunta Francia y Rusia. Hemos dado el dato antes, según el balance que han hecho, ahí tenemos ya el portaaviones camino de Siria, el balance que han hecho las autoridades rusas y francesas es de 33 muertos en 72
horas de bombardeo. Durante las noches han atacado la ciudad de Raqqa, en Siria, y dicen que han muerto 33 miembros del autoproclamado Estado Islámico. Junto a Abaoud, ese hombre a que consideran responsable de los atentados de París como ideólogo, buscan también a Salah Abdeslam. Salah Abdeslam es uno de los hombres que participó en los atentados junto a su hermano, que se inmoló en un restaurante, y creen que en ese grupo, que formaban 3 personas, hay un terrorista más que todavía no ha sido identificado y que también ha huido y están buscando. La búsqueda se extiende, nos lo contaban desde el barrio de Molenbeek, en Bélgica, a un hombre que ha sido identificado como un experto en explosivos, en la creación de cinturones y artefactos explosivos. Además, también buscan a la persona que se ha responsabilizado de los ataques, el autoproclamado Estado Islámico, y que amenazaba con cometer nuevos en los países que apoyen a Francia en esa coalición internacional. La salida en imágenes del portaaviones francés Charles de Gaulle, camino de Siria, para unirse a ese despliegue militar de las autoridades francesas y también de las autoridades del ejército ruso en esas operaciones que están llevando a cabo, centradas fundamentalmente en Raqqa, que es lo que para el autoproclamado Estado Islámico es la capital del califato. Diferentes imágenes de la situación en París en estos momentos. Vemos el Saint-Denis, es la imagen grande, el dispositivo policial a punto de levantarse. Se ha dado por terminada la operación, con al menos 2 muertos en ese piso de Saint-Denis. Y vemos también al portavoz del Gobierno, que está en estos momentos facilitando los últimos datos sobre esa operación. Vamos a estar atentos para contarlos inmediatamente. Gracias, Ana. Pues vamos a estar pendiente de cualquier novedad, de esos detalles que nos vayan dando, y enseguida, en cuanto recopilemos la información, os damos paso. Veíamos, Félix, esa imagen de ese portaaviones que va camino a Siria. ¿Es parte del operativo? ¿Forma parte de la teatralización? Sí, hombre, siempre va a añadir capacidad aérea. Francia tiene solo una docena de aviones en la zona operando, y cualquier refuerzo es importante, porque hay que tener en cuenta que estos aviones salen, y no todos salen a bombardear, sino que solo salen cuando hay algún objetivo fijado. A veces los localizan, a veces no, a veces vuelven sin bombardear. Lo que los aviones no pueden es estar constantemente dando vueltas en el aire y buscando objetivos de oportunidad. Entonces, cuantos más aviones hay dispuestos, más posibilidad hay de alcanzar blancos. Ahora, el problema es identificar los blancos, porque siempre se dice que hemos alcanzado centros neurálgicos, puestos de mando, hemos matado a los dirigentes. Para eso se necesita una capacidad de inteligencia sobre el terreno que en Raqqa no hay. Se necesitan medios de inteligencia, aviones no tripulados, que también facilitan y ayudan, y poco a poco se va aumentando esa inteligencia, pero todavía no se tiene en Irak y tardará algún tiempo en tenerse en Siria. Se dispara contra lo que más o menos se conoce, pero no se puede garantizar que todos los objetivos son estratégicos y certeros. Ni certeros, ¿no? Hay que esperar un tiempo. Hay que iluminarlo, ¿verdad? Sobre el terreno hay que dar las coordenadas para que el avión sepa realmente lo que está bombardeando. Claro, pero para eso hay tienes que tener gente sobre el terreno. Hay que posicionar equipos que conducen a los ataques de la aviación, y eso es muy complicado. Formalmente no existen sobre el terreno. A propósito de bombardeos, hoy aparecía una noticia que a mí me inquieta, inquietan todas, pero esta especialmente. Los gigantes mundiales de la defensa han subido de una manera espectacular en la bolsa. Es decir, hay determinada industria, determinados sectores muy poderosos interesados en que haya guerra. Hablando de cortar las fuentes de financiación, que antes se hablaba aquí, ¿es posible, es factible con esa financiación encubierta que hay por parte de determinados países con los que tenemos muy buenas relaciones económicas, ahogar de alguna manera al Estado yihadista a través de cortar esas fuentes de financiación? Pues es bastante complicado, porque esos estados que todos tenemos en mente, pero que nadie se atreve a decir, que son los países del Golfo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, nadie menos Kuwait. usted, menos lo hemos dicho aquí muchas veces. Claro, sí, pero de invitados es cierto que siempre hemos mantenido
la percepción de que son ellos los que están financiando, no como gobiernos en sí, no se trata de dar, pero sino que permiten que organizaciones, individuos, flujos de dinero lleguen. Lo hacen, vamos a suponer, en la buena intención de apoyar el desarrollo del Islam, una versión del Islam, la wahabita, que favorece mucho la radicalización. Ahora, esa es un elemento novedoso. Ya se le dice abiertamente y está sobre la mesa que tienen que empezar a hacer algo. ¿Por qué? Porque no basta gastar dinero enviando estos movimientos. A veces sí, a grupos como está pasando en Siria, que son los grupos intermedios con los que ellos actúan y los financian directamente. No combaten ellos, pero pagan a otros para que combatan. Bueno, esa práctica debe acabarse, porque si no, estamos por un lado ellos gastando dinero con los terroristas y nosotros gastando dinero en armamento. Vamos a tener ahora no tanto los occidentales, que el mercado está a la baja, pero todos estos países, Asia, Félix, China y África. Estamos viendo ahora esa rueda de prensa a la que hacía mención hace tan solo un instante Ana Blancos, el portavoz del gobierno francés, es Stéphane Le Foll, que va a dar a los últimos datos. Vamos a intentar escuchar con la traducción lo que dice. Se habló también de lo que está en juego actualmente, de la lucha contra el terrorismo. Podremos volver a ello. También se ha decidido en el marco del G20 el mantenimiento de la COP21, de la cumbre climática, dado que los países participantes ya han confirmado su presencia y, de hecho, se añadirán otros países a la lista. En esa área también ha hablado de otros asuntos, de la visita de John Kerry, que acudió para rendir homenaje a Francia y prestar su amistad. Y en el marco internacional nos habló de todos los contactos con sus homólogos, recalcando el apoyo que prestan a Francia. En Europa también ha habido un fuerte debate por la parte de Jean-Yves Le Drian sobre el recurso al artículo 42.7 del Tratado Europeo, que trata de la solidaridad europea cuando uno es objeto de agresión. Ha considerado al hilo de los comentarios de cada uno el apoyo de todos a Francia. A partir de ahí, cada uno de los estados hará una serie de propuestas para ayudar a Francia. Estas ayudas adoptarán diferentes formas en función de los recursos de cada país. Esto es un elemento importante. También ha recordado que Francia había atacado 3 veces la ciudad de Raqqa y que el portaaviones Charles de Gaulle zarpará hoy mismo para llegar al territorio en los próximos días. Tenemos también 36 cazas preparados para atacar, de forma que se pueda reforzar la capacidad de acción del Ejército del Aire francés en el marco de las consultas y del concierto con los países aliados, en primer lugar Estados Unidos, pero también con los demás, especialmente Rusia. Ségolène Royal también ha presentado su estrategia nacional de transición energética para el crecimiento ecológico. Francia va a reducir sus gases contaminantes a la altura del 40% de aquí al 2030. Hemos detallado juntos las precisiones de este texto. Francia adoptará todas las medidas necesarias para adoptar su estrategia de lucha contra el cambio climático. El Consejo de Ministros también ha tratado de esta situación actual. El primer ministro ha querido subrayar la acción desarrollada por las fuerzas de seguridad
una acción llevada a cabo por todos los servicios movilizados, los servicios de seguridad especialmente, pero también dentro del Ministerio de la Justicia, con el apoyo a las víctimas y, por otra parte, la identificación de todos los cuerpos. Esto ha llevado mucho tiempo, era algo necesario para las disposiciones judiciales subsiguientes. Todo se ha implementado para tratar de aportar respuestas lo antes posibles a todos los afectados por estos atentados. Esto es lo que quería precisar aquí. Puedo ahora contestar algunas preguntas, si así lo desean. Portavoz, en este caso del gobierno francés, dando esa última información, los datos en este caso sobre las medidas a tomar por el propio gobierno francés, y seguimos pendientes de lo que está sucediendo en ese barrio de Saint-Denis, donde parece ser que ya ha finalizado esa operación, esa intervención, pero todavía no conocemos muchos datos más, ni lo que está sucediendo. De momento sí que es cierto que vemos la zona un poquito más tranquila, pero poco más, y seguimos con la mirada puesta ahí, seguimos hablando y charlando con nuestro invitado y con nuestros analistas. Yo le quería preguntar por el ciberyihadismo este que se dice ahora, ¿no? Que están tan fuertes en las redes sociales, captan a la gente a través de las redes sociales. Tenemos a los Anonymous estos que dicen que van a machacarlos, van a ir a por ellos, que ya han puesto han sacado a la luz como 5.000 tweets de gente de esta y tal. ¿Realmente hasta qué punto es realidad o es leyenda todo esto de su poder en las redes sociales? Y si es así, si realmente estamos tardando ya, y si es que se puede hacer algo en serio para cortarle por ahí lo que es su extensión, ¿no? Pues donde nos llevan bastante ventajas en la comunicación, en todos sus ámbitos, desde las redes sociales, internet, pero también DVD, vídeos, reportajes, todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ellos tienen un relato propio, muy desarrollado, muy convincente, malos y buenos, ellos y nosotros, fundamentalmente orientado a la utopía. Vamos a construir algo nuevo, muy que básico, no existe, por otra parte, ¿no? Muy básico pero muy emocional. Sí, eso sí. Y entonces sobre ese mensaje, ese relato, luego lo segmentan por audiencias. Eso quiere decir que en función del destinatario, del medio, de la población, de la cultura de cada sitio, de la edad, lo hacen muy bien. Y luego en los medios sociales tienen por un lado, digamos, fuentes abiertas para aquellos que quieran ponerse en contacto, incorporarse al movimiento, donde no tienen grandes medios ni hacen mucho más que otros movimientos sociales, ¿no? Lo que sí tienen es que aprovechan luego esas redes sociales para cuando ellos detectan a alguien con el perfil proclive a apuntarse, entonces a través de esas redes hay una persecución, un acoso, un envolvimiento de esos futuros potenciales candidatos, y poco a poco ya lo retiran de la red. Es ahí, no solo es las redes sociales un camino de ida de ellos, sino también de vuelta cuando quieren coger a alguien, y ahí es donde van seleccionando los perfiles. ¿Se puede hacer algo? Se está haciendo algo, pero es muy fácil cambiar de servidor, del mensaje, de red, cambiar, y va a ser una lucha constante. También se están desarrollando métodos de contrarradicalización. Tengo que saludar al general Miguel Ángel Ballesteros, está en Zaragoza, es director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Muy buenos días. Buenos días. Se están celebrando allí precisamente unas jornadas que se titulan El desafío ideológico del Daesh. ¿De qué desafío nos estamos refiriendo? Pues estamos hablando de grupos terroristas que son capaces de actuar de forma global, tanto Al-Qaeda como el fenómeno Daesh, que es mucho más peligroso que Al-Qaeda. Y eso es una de las claves del atentado terrorista en París. Es el primer atentado terrorista como organización que hace el Daesh en Europa, fuera de los países europeos. Y de todo esto estamos tratando en este momento aquí en Zaragoza. ¿Cuáles serían las claves para atajarlo? Bueno, para atajarlo la primera clave es derrotar lo que les ha hecho tan populares entre los salafistas, que es el poder tener territorio, un territorio
que les hace muy fuertes económicamente, porque ellos recaudan impuestos. El 50% del sueldo de los funcionarios, tanto de Irak como de Siria, en los territorios ocupados por el Daesh, se lo quedan como impuestos. Se recaudan impuestos a todo el que atraviesa los checkpoints, los puntos de control en las carreteras, a todo el que tiene una tienda abierta. Recaudan dinero también de la venta de recursos como el petróleo, como las antigüedades que se pueden llevar al mercado negro, y sobre todo han sido capaces de coger todos los recursos económicos que había en los bancos, por ejemplo, los bancos de Mosul, donde se calcula que había más de 800 millones de dólares cuando en febrero del año pasado entraron en Mosul, y en los cuarteles se encontraron con un arsenal en magnífico estado, que es el arsenal que abandonó el ejército de Irak. Si a eso le sumamos la capacidad de reclutamiento entre los propios jóvenes de esas ciudades, una ciudad como Mosul tiene 1,5 millones de habitantes, o como ciudades como Ramadi o como la propia Raqqa, presionados por el terror, hace que se incremente el número de combatientes de forma muy importante. Estamos ante un grupo terrorista con un poder jamás conocido en manos de grupos terroristas. Me hablaba usted de fuera, pero ¿qué hacer con los que están dentro, con los retornados? La gente que, en el caso de España, sabemos que la mitad, prácticamente, ayer dábamos ese dato, ¿no? Prácticamente el 45% de los yihadistas detenidos en España eran de nacionalidad española. ¿Qué hacer con los que están aquí? Pues hay que luchar contra la radicalización, y esa lucha hay que hacerla en países como España, como Francia, como Bélgica, y también hay que pedirles a los países musulmanes que la hagan en sus propios territorios, y hay que pedirle a la comunidad musulmana, a los imanes, que estén muy atentos a esos personajes que aparecen y que contribuyen a la radicalización, y también a los fenómenos cuando aparecen gente que son proclives a la radicalización. Desde luego, un fenómeno al que hay que prestar atención especial, y así lo hace nuestra policía, que en este campo, desde 2004 hasta nuestros días, ha tenido un enorme éxito. Eso que hay que hacer es prestar una enorme atención a los retornados. Yo llevo muchos años recordando un fenómeno que es el grupo islámico armado que se creó en Argelia y que se fundamentó, sobre todo se basó en los retornados de Afganistán, de los muyahidines que habían ido a combatir a Afganistán para liberar a Afganistán de la ocupación soviética. Y eso generó en Argelia, llegó a generar tal movimiento. Es verdad que Argelia era propicio, tenía un caldo de cultivo que era propicio al desencadenamiento de un conflicto grande, pero eso desencadenó una guerra civil que produjo 160.000 muertos. Aquí no es el mismo caso, ni mucho menos, pero sí que es verdad que los que vuelven de las zonas de operaciones vuelven con los laureles de la victoria, en muchos casos, y también con una ideología salafista radical muchísimo más fuerte que la que hay asentada en nuestros territorios, en nuestros países. General Miguel Ángel Ballesteros, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este especial en Televisión Española. Un placer.